Y estas 4 frases son las frases prohibidas, pero esas hacen un mundo de diferencia en cómo nos vemos, en cómo nos percibimos y en cómo enfrentamos los retos que tenemos en el día a día, ¿no? Y bueno, una de estas frases es no sé. La segunda frase es no puedo. La tercera es difícil o complicado o parezca. Y la cuarta es lo voy a intentar, voy a tratar. Y bueno, ¿por qué estas frases? Bueno, no sé es, si no sabes algo, especialmente ahora en la época de que tenemos Google y Internet a la mano, puedes googlear básicamente cualquier tipo de información. Ahora, más de que no sabes, por ejemplo, cómo te sientes, que es más, tiene más que ver con sentimientos personales. Entonces es bueno hacernos las ¿qué te ayudaría a saber por qué me siento de esta manera? Y es el tratar de buscar una respuesta. Es el hacernos las preguntas que nos ayudarán a encontrar una respuesta o buscar la información. El no puedo es todo lo que queramos hacer se puede. Siempre hay una manera. Pero muchas veces cuando nos enfocamos a algo y a veces no percibimos las cosas porque estamos muy cercanos a lo que queremos lograr o tenemos emociones muy fuertes, ¿no? Entonces, a veces lo que tenemos que hacer es ver las cosas desde otra perspectiva, platicarlo con alguien más y ver una manera distinta de hacerlo, que han hecho otras personas en una situación similar. Siempre hay una manera de lograr las cosas, pero tenemos que buscar esa manera, hacer todo lo que esté a nuestro alcance por ver otras opciones, por crear nuevas ideas, hablar con gente, pero siempre se puede hacer. Y a veces no es necesariamente el camino que nosotros pensamos que tiene que hacer de esta manera. Y como estamos tan aferrados a esa idea de que tengo que hacer esto de esta manera, por eso podemos ver las otras opciones, ¿no? Entonces y ver, a lo mejor no lo puedo hacer de esta manera, pero lo puedo hacer de esta otra manera, ¿no? Entonces siempre es buscar opciones, nuevas opciones. Es difícil, ahí siempre lo que es bueno hacer, en lugar de decir es difícil y complicado, hay que cambiar eso y decir es un reto, es un desafío. ¿Por qué? Porque si es un reto y un desafío, podemos hacer algo al respecto. Mas, sin embargo, cuando decimos es difícil, es complicado, nos abruma. Y la última frase lo voy a intentar o tratar. Dicen que cuando intentamos o tratamos de hacer algo, nunca damos el 100. Bueno, solamente estoy tratando, o sea, no, si no sale bien, no importa, porque nada más estoy intentando, ¿no? Entonces, nunca damos el 100. Ya nos estamos dando una excusa de por qué no va a salir bien, o por qué no puede salir al 100%, ¿no? Entonces, hay que decir siempre, o hacemos o no lo hacemos, pero nunca hay que intentarlo. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas frases? Son importantes porque muchos de nosotros, y es una de las cosas que me gustaría que ustedes hicieran durante estos próximos días, esta semana, estar más conscientes de qué tan ustedes utilizan estas frases o escuchan a otras personas utilizar estas frases. ¿Y cuál es la importancia? Cuando una pregunta o alguien nos hace una pregunta, inmediatamente nuestro cerebro nuestra mente empieza a buscar respuestas. Nos hacen una pregunta y empezamos a buscar soluciones, respuestas. En el momento que nosotros nos decimos a nosotros mismos, no sé, no puedo, es difícil o complicado, nuestra mente se cierra totalmente. Entonces ya no vamos a buscar esas oportunidades, ya no vamos a buscar esas soluciones porque ya nos dijimos a nosotros mismos, no sé, no puedo o es complicado. Entonces, la manera de crecer, de encontrar soluciones, es siempre teniendo la mente, y una manera de abrir tu mente es eliminar en lo posible estas frases. Por ejemplo, yo cuando trabajo en grupos, una de las cosas que hacemos, tenemos grupos y trabajamos varias semanas las mismas personas, el mismo grupo de personas. Entonces, uno de los juegos que jugamos
precisamente a cachar cuántas veces las personas dicen estas frases, ¿no? Entonces es algo que invito que hagan ustedes, que durante las semanas se empiecen a dar cuenta cuántas veces utilizan estas frases y cuántas veces pescan a otras personas utilizando estas frases también. Y bueno, este modelo se me hace un modelo muy interesante porque de alguna manera nos ayuda a entender un poquito como este diálogo interno que tenemos. La cuestión de las creencias es, y lo que decían inicialmente, la lucha interna con nosotros mismos son nuestros propios miedos, nuestros que se crearon cuando fuimos muy niños y las venimos arrastrando muchas veces a la edad adulta, donde ya no nos sirve, ¿no? Y es muy importante porque tienen un impacto a nivel profesional y personal muy grandes, muy grandes. Bueno, esta sesión, este webinar es muy corto para entrar en detalle y explorar esas creencias que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Pero con esto les va a dar una idea de la importancia que tiene estar más conscientes de lo que pensamos y lo que nos decimos todos los días, ¿no? Este se llama Círculo de Actualización Personal y bueno, es Brian Main, es el autor de pero hay círculos bastante parecidos. Y este modelo me gustó mucho. Básicamente Brian Main dice que todo empieza con una idea, con el pensamiento, con una idea, ¿no? Las ideas o pensamientos que tenemos afectan las emociones que tenemos. Las emociones que tenemos afectan el comportamiento. Nuestro comportamiento se convierte en hábito. Es que dicen que si hacemos una actividad 21 días seguidos, se convierte en hábito. Y bueno, todos sabemos qué difícil es romper los hábitos, sobre todo los malos hábitos que tenemos. Los que tenemos nos dan los resultados. Y después este círculo básicamente se actualiza constantemente. Entonces va en una espiral. Entonces, de la idea, la emoción, el comportamiento, el hábito, los resultados y finalmente la actualización. Ahora imagínense si el pensamiento o las ideas que tienen en la mente son ideas positivas. Esas ideas van a crear emociones positivas, van a crear de felicidad, de estar disfrutando, de buen humor. Las emociones nos van a dar un comportamiento, nos van a inspirar a hacer cosas que disfrutamos, que nos gustan, que nos van a ayudar a avanzar en nuestras metas que queremos hacer. Y esto nos va a generar buenos hábitos, no sé, por poner un ejemplo de alimentación, de ejercicio, de tiempo, porque todo está inspirado en las emociones positivas que tenemos. Y vamos a alcanzar los resultados que queremos. Sin embargo, actualiza una y otra vez. Y sin embargo, si tenemos pensamientos o ideas negativas, las emociones que vamos a generar son emociones negativas. Nos vamos a sentir tristes, deprimidos, enojados. Esto va a resultar en un comportamiento donde vamos a hacer las cosas o no vamos a hacer las cosas, vamos a posponer las cosas o vamos a dejar de hacer cosas. Nos va a crear hábitos negativos y nos va a dar resultados negativos o no nos va a dar ningún tipo de resultado. Y otra vez el círculo se actualiza una y otra vez. Entonces, como dije inicialmente, de cambiar un hábito es muy difícil, no voy a decir, es un reto, es un desafío. El comportamiento, bueno, hay diferentes metodologías donde te ayudan a cambiar el comportamiento, pero también es algo que se tiene que tomar técnicas que se tienen que aprender, ¿no? Pero si pensamos, todo empieza con lo que tenemos aquí, con las ideas, con los pensamientos que tenemos. Está en todo lo demás. Entonces también es muy importante tratar de identificar las cosas que nos decimos, qué tipo de pensamientos tenemos. Muchas veces otro de los ejercicios que pueden hacer es pensar en esta semana qué tipo de cosas se dicen ustedes yo ese ejercicio lo hice hace mucho tiempo y fue muy interesante porque
a veces descubrimos cosas que a lo mejor no le dirías a tu amigo y constantemente nos las estamos diciendo a nosotras mismas o a nosotros mismos, ¿no? No, o sea, no voy a poder, no tengo experiencia, no tengo la confianza en mí mismo, etcétera, ¿no? Y son cosas que uno se repite una y otra vez. Entonces es muy importante poner un poquito más de atención en qué es lo que estamos pensando, qué tipo de ideas tenemos en nuestra mente. Y bueno, con esto terminamos la plática de hoy. Es una plática, digamos, cortita, es solamente darles algunos puntos que ustedes se puedan llevar para poder aplicarlos en el día a día. Y me gustaría saber sus comentarios y bueno, preguntas. Quisiera abrir el foro para tener algunas preguntas de ustedes. Bueno, ¿hay algún comentario? Rocío, no sé si Rocío está levantando la mano. No escucho nada, entonces creo que necesito tapar el teléfono. Hola, sí te escuchamos. Ya. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Bueno. Ok, dice, ¿cómo cambiar un pensamiento negativo en positivo? Ok, hay varias técnicas y bueno, ahorita sería como, no podría explicar con mucho detalle, pero básicamente lo que se tiene que hacer es entender dónde se generó el pensamiento, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, un ejemplo, yo crecí en un ambiente donde mi mamá siempre nos decía, nuestra familia es mala para los negocios. Entonces, cuando tú creces, ni siquiera lo cuestionas, piensas, bueno, somos malos para los negocios, ¿no? Bueno, eso no es tanto pensamiento, pero un pensamiento que negativo. Entonces, nunca lo cuestionas. Y, por ejemplo, cuando yo me convertí en coach y quise hacer negocios, había esa creencia que nunca cuestioné. O sea, muchas de las creencias y muchos de los pensamientos negativos que tenemos, o sea, una creencia básicamente es algo que aceptamos como verdad. O sea, simplemente así somos, ¿no? A lo mejor no somos buenos cantando, no somos buenos, no sé, comunicándonos. Cada uno de nosotros tenemos muchos pensamientos, tanto negativos como positivos. Con los positivos, esos nos ayudan. Los negativos, cuando los escuchamos, se generaron para entender una circunstancia de cuando eras pequeño o para explicarte el mundo desde el punto de vista de los niños, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, este es un poquito diferente, pero bueno, para los negocios, cuando intenté ser coach, bueno, cuando me convertí en coach, dije, bueno, si tengo esta creencia, esto no me va a ayudar, tipo de negocio, quiero crear una empresa y si sigo pensando que somos malos para los negocios, eso no va a funcionar. Entonces me tuve que remontar, bueno, ¿de dónde me vino la creencia? Bueno, me vino la creencia porque mi mamá se educó en un país socialista donde la visión del dinero era diferente y bueno, sin querer yo absorbí eso de mi mamá, ¿no? Y después te das cuenta que, bueno, mamá tiene muchísimas habilidades y capacidades y si ella se hubiera enfocado a tener una empresa hubiera sido exitosa. Mis tatarabuelos y abuelos fueron muy exitosos comercialmente. Entonces te das cuenta que esa creencia no tiene ningún fundamento, ¿no? Que tú simplemente nunca, o sea, no tiene ningún fundamento, simplemente lo repetiste y lo creíste porque alguien lo dijo, ¿no? Y bueno, entonces para cambiarla es identificar primero cómo se creó, quién te la creó, entender, porque muchas veces las creencias se crean por cosas que nos pasan a nuestros papás, nuestros hermanos, por situaciones en la escuela que se van reforzando una y
Entonces, cuando llegamos a la edad adulta, ya traemos un montón de cosas que no nos sirven y que si no las atacamos, nos van a detener, ¿no? Entonces, una vez que entendemos cómo se crearon, eso ya es un primer paso, porque muchas veces nos damos cuenta que, bueno, se crearon sin que no a propósito, digamos, ¿no? Y lo que funciona muy bien, no sé si han escuchado las afirmaciones positivas, entonces cambiar la creencia negativa y convertirla en una afirmación positiva. Y también ahí hay como un proceso y ejercicios que se puede hacer, pero es como la creencia negativa, identificarla, saber cuáles son las consecuencias de tenerla, de qué es lo que te está deteniendo, tener esa. Y finalmente cambiarla, pero cambiarla no va a ser de un día para otro, o sea, es un proceso, porque cambiar la forma en que cambiar, pero significa no solamente estar conscientes de los cambios que queremos generar, pero también haciendo cosas y acciones que te lleven a reforzar la nueva creencia. Pues no sé si más o menos expliqué te contesté la respuesta. Muchas gracias, Tamara. Hay otra pregunta. Dice, ¿cómo identificar una barrera y qué hacer para eliminarla? Pues te digo, todo esto es pues conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces es pensar, te digo, hay un ejercicio que está, de hecho, en el programa que estamos promocionando con Mujer Emprende, que es nada más sobre tu voz interior, precisamente se llama el capítulo, y es identificar esas creencias que nos han detenido, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que te repites a ti constantemente? Algunas de las cosas que yo he visto una y otra vez, por ejemplo, tengo inseguridades, por poner un ejemplo de un emprendedor, ¿no? Una de las cosas que a él le pasaba era que él tenía una visión de la autoridad, no le gustaba esa visión de la autoridad, ¿no? Entonces, cuando creó su empresa, empezó a tener gente que él tenía que manejar. Al tener esa visión negativa de la autoridad, era demasiado blando, no blando, pero a veces no podía manejar bien a sus empleados, ¿no? Porque él pensaba que cualquier cosa que dijese podía ser tomado como autoritario. Entonces le estaba afectando mucho en su desempeño como líder de la empresa, ¿no? Entonces, cuando empezamos a explorar empezar a identificar, bueno, cuáles son las cosas que constantemente te hacen sentir incómodo o te están deteniendo a avanzar en lo que quieres hacer, ¿no? Son inseguridades, son miedos. Por ejemplo, para compartir con ustedes, yo pánico a hablar en público. Es algo que siempre en la escuela, siempre lo dejé al lado, nunca me gustaba hablar en público. Pero otra vez cuando me hice coach, sabía que era un miedo que tenía que superar. Entonces es identificar cuáles son los miedos y después hacer algo para ¿cómo se dice? Para enfrentarlos. Y yo lo que hice, bueno, utilicé las afirmaciones positivas, es hacer las cosas que te dan miedo, ¿no? Entonces, si las barreras que tienes son barreras que puedes identificar, por ejemplo, te digo, tendría que tener un ejemplo, ¿no? Pero es como, bueno, poco a poquito irte empujando y ir haciendo cosas que te van a ayudar a romper. Hay un libro muy interesante que se llama Feel the Fear and Do It Anyway o algo así, de Susan Jeffers. Y básicamente es eso, ¿no? Si tienes miedo de algo, es hacer lo que tienes miedo de hacer, ¿no? Entonces, identificar las barreras son las cosas que te están deteniendo y luego tienes que hacer algo para hacerlo, ¿no? Porque identificarlo no es suficiente. Ok, me están diciendo libros. Pues Susan, un libro muy bueno, tendría que ver en español, pero está en español segurísimo. Seguramente en inglés es Feel the Fear and ese es un libro muy bueno.
Hay un libro que me gusta, que me ¿Podrías escribir el lo que título podemos en hacer, sí, es mandarles una lista de libros, porque hay muchos libros muy buenos. Sí. Pero sí les puedo mandar lista, sí, o sea, porque hay muchos libros muy, muy buenos, que a mí en lo personal me han servido mucho y me los recomendaría. ¿Qué recomendación harías en el caso de una empresa pequeña para que sus empleados cambien hábitos, o sea, se vuelvan personas más disciplinadas y dejen de estarse como aventándose la pelotitas unos con otros? ¿Cómo hacer en ese caso para que dejen como esas viejas formas de pensar y esos malos hábitos? Ahí realmente sería como trabajar más bien, no solamente con las personas, pero la cultura organizacional, ¿no? O sea, es algo que, por ejemplo, bueno, cuando yo lo he trabajado es ver cuál es la cultura de la empresa en sí, porque esa es una de las cosas que hay muchísimos problemas, que no hay una cultura organizacional o no hay una cultura organizacional sana, esa es una. Y, bueno, apoyar, a dar cursos y talleres a los empleados, donde los hagas identificar. Una de las cosas que yo hago es, por ejemplo, si los cursos que yo tengo son cursos basados en coaching, ¿no? Entonces, te ayudan de dos maneras. Le ayudan al individuo a nivel personal, pero recuerden que personal, o sea, un trabajador no es solo es toda la persona, ¿no? Entonces, si le das herramientas que le van a servir en su vida personal, son herramientas que también las va a enfocar en el trabajo, ¿no? Pero ahí te digo, es una combinación de apoyarlos y a lo mejor darles entrenamiento a los empleados, pero también ver qué está pasando en la cultura organizacional, porque esas son las conductas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Pues ya no hay más preguntas. Pues no sé si, bueno, ya cerraríamos y si comentas el programa 10 días, 10 acciones, 10 veces más productiva. Sí, estamos ahora con Mujer Emprende. El programa se llama 10 días, 10 acciones, 10 activo. El programa realmente es una manera en que yo trato de hacer el coaching más accesible para todos. Me cambió la vida y todas las herramientas que comparto ahí son herramientas que yo he utilizado con mis clientes y bueno, en mí misma, que es lo más importante. Y son herramientas que te van a servir tanto en tu vida personal como empresarial. Algunos de los tópicos que se ven son las cosas que hemos estado platicando aquí, planeamiento de metas, manejo de tu tiempo, creencias, las personas que tienes a tu alrededor. O sea, son tópicos que son servir tanto a nivel profesional, en tu empresa o a nivel personal. Y bueno, sé que Mujer Emprende les hará llegar la información y la plataforma, la idea es que compartan sus experiencias. Yo estoy ahí al tanto de la plataforma, entonces preguntas, yo las reviso constantemente. Entonces, me gustaría verlas en la plataforma o en Muchas el gracias, próximo Tamara. webinar. Perfecto. Gracias. Bueno, un gusto otra vez y muchas gracias a Mujer Emprende y a Rocío por la invitación. Gracias a ti. Chao. Seguimos en contacto. Ok, Bonito bye. fin de semana para todas. Gracias. Bye.